¿Cómo vamos? Bien. Dale. En los dos huevos, la emisora. Esto es para internet. Estamos a punto de iniciar un viaje a todo lo largo de una tierra mística y enigmática. Un lugar de Colombia que aún esconde tantos secretos como los que hay en la superficie de la luna. Les estoy hablando de La Guajira. Este departamento siempre ha sido renombrado y reconocido por sus problemas. Al ser el desierto más grande de Colombia, sufre de salvajes sequías. Con ellas viene el desabastecimiento, la desnutrición y la pobreza. Palabras que los medios de comunicación adoran para generar más ventas con las noticias sensacionalistas. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Sí existen crudas realidades en La Guajira, pero yo me niego a creer que sea solo eso. Así que empaqué maletas, agarré mis chancletas y tomé un avión hasta Valledupar, la capital del departamento del Cesar, frontera con La Guajira. Si voy a hacer este recorrido, quiero que sea desde lo más abajo hasta lo más arriba, quiero verlo todo. Y así es como comienza esta exigente travesía para conocer a La Guajira. Sean bienvenidos al día número 1, La Guajira, la cuna musical de Colombia. Amigos míos, sean bienvenidos a este día número 1 de la saga de La Guajira. Vamos a estar recorriendo todo el departamento de La Guajira, ese departamento tan místico y misterioso en el norte de Colombia. Esta mañana salí de Bogotá hacia Valledupar, la capital del Cesar. Ahí atravesamos la frontera hacia La Guajira y este es el primer pueblito que visitamos aquí en este departamento, Urumita. ¿Pero por qué es tan importante Urumita? Pues amigos míos, estamos aquí en la plaza de Simón Bolívar de Urumita. La tan linda la iglesia de Urumita. Oiga, yo me pregunto cuántas plazas en toda Colombia y en América Latina llevan el nombre de Simón Bolívar. ¿Y si escuchan eso que está de fondo, esa música? Es muy importante venir hasta este pueblito para entender uno de los elementos culturales y musicales más importantes de Colombia. Y hablo nada más y nada menos que del mismísimo vallenato. Este lugar ha sido la cuna de muchos representantes de la música vallenata. De aquí, de este pueblito, viene la dinastía de los Zuleta. Allá hay un acordeonero muy conocido que se llama Iván Zuleta, el cual tocó junto a Diomedes Díaz por muchísimos años. Aquí también han nacido muchísimos otros artistas de generaciones más recientes, como por ejemplo Silvestre Dangond, reconocido a nivel mundial. Y de ahí para adelante, artistas aún más recientes, como el personaje que les voy a presentar a continuación. Bueno, mi nombre es Luisma. En el año 2015 tuve la oportunidad de ganar uno de los realities más importantes a nivel mundial, La Voz Kids. Yo quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a nacer. Mi sueño más grande es poder triunfar y ser uno de los más exitosos de la música vallenata, traspasar fronteras con mi música y representar bien mi tierra. Nací en Dibuya frente al mar Caribe, en donde muy pequeño me llevaron. Este es un pueblito relativamente nuevo, más o menos de la década de los 80. Antes era una municipalidad, era algo más pequeño, hay 12.000 habitantes, más o menos 13.000 habitantes, pero a pesar de ser tan pequeño, tiene una carga cultural para Colombia impresionante. Así usted nunca haya escuchado hablar de este pueblito, seguramente ha escuchado hablar de la siguiente canción. Por eso es que la canción de La Gota Fría dice: acordate de aquel día que estuviste en Urumita. Se dice que esa canción de La Gota Fría nació en este lugar porque aquí estaba sentado el compositor, el señor Emiliano Zuleta, de la dinastía de los Zuleta. Y él estaba esperando a un señor que se llamaba Moralito, pero el señor Moralito siempre que pasaba por este pueblo nunca hizo la parada aquí. Y él lo estaba desafiando para hacer algo que aquí en la región se conoce como la piquería. A mí no me digan nada nunca en la vida. Eso se demuestra verseando, Fabio. ¿Se demuestra verseando? Tóquenme un disco ahí para que se vean ustedes cómo se ganan este negocio. Imagínense que en esa época no había internet, en esa época no había muchas maneras de comunicarse con los otros pueblos y con las otras partes de La Guajira. Entonces la música, las líricas, las canciones eran formas de enviar mensajes entre pueblos, entre familias, entre amigos y enemigos. Mensajes que contaban historias, sucesos importantes de los pueblos, mensajes de amor, algunas veces no tanto. Y también de ahí
viene la piquería. La piquería siendo algo muy importante y tradicional de este exacto pueblito donde estamos hoy. En donde un compositor vallenato, como por ejemplo el que tenemos aquí atrás, invitaba a otro a que se enfrentaran en un duelo. Pero no un duelo de golpes, no un duelo violento, sino un duelo de líricas. Vamos a ver quién es mejor, si el pollo o el gallo, viejo. La piquería es un desafío de versos inteligentes. Increíble que en un lugar así de pequeño como este pueblito haya tanto talento, no solo para la piquería, sino para la música, para el vallenato, para la lírica, para el canto. Y de que un lugar tan chiquitico salga tanto folclore de una de las músicas que mejor representa a los colombianos. Resulta que en el vallenato hay 4 aires. 4 maneras distintas de tocar el acordeón. Está la primera, que es la puya, la cual es la más exigente de las 4. Después tenemos el paseo. Después tenemos al merengue. Y después tenemos al son, que es un poco ya más tranquilo, más calmado, donde suenan mucho los bajos del acordeón. Listo, amigos míos, eso fue Urumita, así nomás, así de rápido. Nos fuimos para otro pueblito porque esta es la ruta de los pueblos vallenatos, mientras nos vamos metiendo más hacia el centro de La Guajira, en nuestro camino hacia la punta más alta del continente, donde terminará esta saga. Si es que llegamos hasta allá, vamos a darle. Bienvenidos a nuestra segunda parada técnica, el pueblito de Villanueva, a 5 minutos del otro, y vamos a entrar aquí a la Casa de la Cultura, para que ustedes vean cómo es la cultura del lugar. Entonces imagínense que usted está aquí en Villanueva y en la época la música y el baile era solo para las clases altas. Los ricos del pueblo se encerraban en sus grandes salones a bailar el vals. Y el pueblo, los empleados, no tenían derecho a ingresar ni siquiera a bailar. Después de las fiestas del vals de la clase alta, la gente del pueblo se reunía para tocar música, para cantar y alrededor del vallenato bailar, creando así una danza típica de esta región, que se llama la colita. La colita era un tipo de danza muy alegre, con un tipo de música muy alegre, no como el vals de la clase alta, que era supremamente aburrido. Entonces la clase alta empezó a mirar, sobre todo los varones, los señores de la época, cómo el pueblo la estaba pasando tan bien, cómo es que ellos allá gozan, bailan, se ríen, y con este tipo de música tan pegajosa que uno la escucha y le dan ganas de bailar. Entonces los señores se iban y se escondían, se le escapaban a sus mujeres para irse con el pueblo, también a bailar. Y así es como el vallenato empezó a llegar de oreja a oreja hasta ser parte de la cultura de los colombianos, en cualquier tipo de clase, alta, media o baja, rico, pobre, chiquito, grande, flaco, gordito, lo que sea. A todos nos ha gustado en algún momento una canción de vallenato. Se los digo yo, que a mí me gusta el metal, pero este sonido es imposible de resistir. Villanueva, pequeño pueblito de 30.000 habitantes. Oiga, pero qué cantidad de talento el que sale aquí. De este pueblito han salido los mejores acordeoneros, que han acompañado a artistas de talla mundial, como por ejemplo Carlos Vives. De aquí también han salido nombres como Poncho Zuleta, como Jorge Celedón, y es la casa de muchísimas dinastías del vallenato, un folclore vallenatero que hoy en día ya le pertenece a todos los colombianos. Inclusive en estos pueblos se les enseña la música a los niños desde muy temprana edad. Usted ve niños ya tocando el acordeón como profesionales y cantando. Estamos aquí en la plaza central de Villanueva y a que no adivinan cómo se llama. Sí, señores, la plaza de Simón Bolívar.
Mire esta placita tan bonita, ¿cómo es? Mire esa iglesia, yo nunca he visto una iglesia más tierna. Villanueva, cuna de acordeones, aquí es el segundo festival de vallenato más importante del país. El gentilicio de la gente de Villanueva, los villanueveros. Cuando usted viene aquí y pregunta, quiero comer un dulce, lo llevan específicamente a comerse este estilo de dulce. Es como una especie de panelita, a veces hecha con arequipe, también le meten coco, le meten dulce de frutas, de cualquier tipo de fruta que hay aquí en la región. Inclusive se lo pueden servir en la mitad de un coco repleto, lleno completamente de este dulce, que cuando sale fresquito, es calientico y usted se lo come y es una vaina deliciosa. Es muy bueno. Es rico, ya. Es muy bueno. Bueno, pero no solo existe el dulce que se llama dulce, también existe en esta región una vaina que se llama el boli, que es como un jugo de fruta congelado. Esta fruta es el corozo. El árbol que da esta fruta, el árbol del corozo, es el mismo con el cual se hace la guacharaca. La guacharaca siendo uno de los 3 instrumentos tradicionales del vallenato. La guacharaca es un instrumento de origen indígena. Cuando llegaron los españoles aquí, los indígenas ya tenían ese instrumento. Cuando llegaron los españoles y trajeron esclavos africanos, los africanos trajeron con ellos el tambor. Después de que los españoles ya se fueron y esto se volvió toda una república, el comercio entre Europa y América Latina seguía vigente. Los europeos mandaban barcos cargadísimos de muchísimas cosas. En Europa echaban así pura mercancía en los barcos y decían, pues mande todo eso ya a América Latina a ver qué pega. Y de repente un alemán se le ocurrió meter en uno de esos barcos un instrumento musical llamado el acordeón. Este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía. ¿Qué carajo se iba a imaginar ese alemán que al enviar un acordeón en un barco de madera, aquí en Colombia lo iban a recibir también? Lo recibieron en Riohacha. Riohacha es la capital de La Guajira, donde quedaba el puerto. Ahí llegó el primer acordeón. Curiosamente, los acordeones que hoy utilizan más que todo en el vallenato son de marca Hohner, que es una marca alemana. Así que los alemanes nunca se fueron de la región. Por lo menos no musicalmente. Cuando un personaje de aquí de La Guajira tomó el acordeón y empezó con él a hacer sonidos, unos sonidos que acompañaban muy bien las líricas y los mensajes que comunicaban pueblo con pueblo, porque es que la gente aquí tiene un acento y un sabor en la sangre que pareciera que no hablaran sino que cantaran, y así se enviaban mensajes entre ellos. 3 instrumentos, 3 elementos completamente diferentes, uno alemán, uno africano y uno indígena. Mi nombre es Luis Alfredo Sierra, fui la persona que anduve con Diomedes Díaz para todas partes, no éramos nada de sangre, fuimos como 2 hermanos. Toda la vida anduvimos juntos, hice parte de la novela, pero yo les voy a recordar algo, mi compadre Diomedes no era cantante, mi compadre Diomedes era compositor. Después que me derrota es que se mete a cantante, porque el cantante era yo y el dueño del conjunto era yo. Por allá queda la Sierra Nevada de Santa Marta y por allá queda la cordillera, y lo que está en el medio, en camino hacia el norte de La Guajira, es el valle. Y el vallenato es nato del valle, por eso se llama vallenato. Y aquí me encuentro en esta calle que queda entre La Junta y Carrizal. Y allá en la Junta fue bautizado. Sí, señores, esta es la calle, la misma calle que inspiró al Maradona del vallenato, al Pelé de esta música colombiana, al cacique de La Junta, a uno de los artistas más importantes que Colombia ha visto nacer, al cantautor vallenato seguramente más importante de todos los tiempos, el que llegó hasta las grandes ciudades, no solo llenó estadios en Bogotá, sino también hizo giras internacionales, llevando las historias de este pueblito, llevando las historias de sus vecinos, de su niñez, de sus familiares, llevando la cultura guajira a muchísimos lugares del planeta. Estoy hablando nada más y nada menos del señor Diomedes Díaz. Me puse a darle las oportunidades en mi conjunto sin saber que me iba a derrotar tan feo. Hay un momento en que noto que el hombre me está superando, porque cada vez que él cantaba, los aplausos eran para Diomedes y Lucho para el asiento. Le mandé a atravesar el conjunto, lo puse el voz de chivato, hice de todo para ver si me lo ganaba y no pude. Me derrotó, que no he vuelto a silbar. Después se me mudó para mi casa, duró viviendo conmigo 4 años y medio y de ahí sí me pegué con él, casi hasta que falleció. El señor Diomedes Díaz nació allá en Carrizal y es el cacique de La Junta porque él se la pasaba mucho metido en un pueblito más allá que vamos a visitar que se llama La Junta. Allá ese man va para La Junta, véalo. Y muchísimas de sus canciones son líricas de anécdotas personales, canciones que le compuso a su hijo. Ese muchacho que yo quiero tanto. Historias de sus amigos, que hoy en día algunos de ellos siguen vivos y están aquí en el video de hoy. Y con tanta fama y con buen billetico, también logró comprarle esta casita a los papás, que a pesar de tener tanto billete, teniendo las opciones de ir a cualquier lugar del planeta,
siempre tenían las raíces bien sembradas y nunca quisieron salir de Carrizal. Ese recorrido entre La Junta y Carrizal es esta carretera que tengo por detrás. Y una de las primeras casas que uno ve aquí en La Junta es esta, donde está la famosa ventana marroncita. Que yo la canto con el alma para esa linda morenita. El señor Diomedes Díaz venía hasta aquí a cantarle historias de amor a una chica que se llamaba Patricia desde su ventana. Esta era una familia pudiente de la región. La familia de doña Patricia aquí no querían que ella se juntara con un señor que había recién aparecido de quién sabe dónde, que había nacido en una casita de barro llamado Diomedes Díaz. Ese man, ¿quién es? Un peladito como medio raro que canta canciones y viene aquí a molestarme a la niña. Porque él venía aquí a cantarle canciones de amor a Patricia, la cual después de un tiempo se volvió su primera y única esposa. Diomedes Díaz era un tipo muy fiel, solo tuvo una esposa. Estamos aquí en el pueblito La Junta. Este pueblito sí es de verdad de lo más pequeño que he conocido en este recorrido. Son más o menos unos 1000 habitantes. Estoy seguro que conoceremos lugares aún más diminutos. Pero esta aquí es la calle principal. Véalo cómo es el pueblo. Esta es La Junta, la famosa Junta que tanto menciona ese cantautor vallenato en sus canciones. Aquí nomás queda la estación de policía. Véalos ahí, los agentes de la policía cuidando las calles de un pueblo donde seguramente nunca ocurre nada. Debe ser muy tranquilo por aquí, por lo menos yo me siento así. Y aquí llegamos entonces quedándose con el primer puesto en la competencia de las iglesias más bonitas y más tiernas que he conocido en estos territorios. Esa iglesia, yo creo que si un basquetbolista salta, le toca la punta allá donde está la cruz. ¡Qué ternura! Y casi que a pie terminamos con el recorrido de este pueblo, de La Junta. Se llama La Junta porque aquí abajito se juntan dos ríos. Entonces ahí donde se junta, ahí estamos nosotros, ¿sí o no? Que lo diga mi amigo el canino. Mijo. Y nuestra señora, nuestra dama aquí, que le da la bienvenida a uno cuando entra al pueblo, véala ahí, indicándonos que estamos en La Junta, en uno de los primeros pueblos. Señor, unas palabras. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿De dónde? Desde Bogotá. ¿Tú eres? Sí. ¿Tú eres Juan? Sí, señor. ¿Cómo es el nombre tuyo? Juan. No, este man es uno de los nombres de Hombre, yo te sigo a ti. Sí, ¿en serio? Hombre, Mucho claro, gusto. yo te conocí la voz enseguida. No, mi hermanito, me alegra conocerte. No, lo mismo, hermano. Mucho Humberto gusto. Lozano, bueno. Oiga, hermano, qué personaje tan querido y tan buena gente. Ya casi termina este recorrido, pero empieza la saga. Vamos a terminar en un pueblito más adelante que se llama San Juan. Muy importante también para la cultura vallenatera del lugar. Y este es simplemente el día número 1 de 9 días de recorrido hasta lo más alto de La Guajira. Vamos a darle. Sean bienvenidos a San Juan del Cesar, el último pueblito de este recorrido vallenato. Y estamos aquí en la plaza, que a que no adivinan cómo se llama. La plaza de Simón Bolívar, sí señor, pero este Simón Bolívar es diferente, porque tiene una túnica con la bandera de Colombia. Y ahí enfrente tenemos una iglesia un poquito más grande que todas las demás. Esta plaza también está más grande que todas las demás. Y estos son los pueblos que he decidido documentar en este recorrido de la cultura vallenata Día 1 de La Guajira. Hay muchos pueblos más y todas las historias y las letras que escuchamos en las canciones juntan historias de todos los pueblos y pequeñas comunidades y municipios de toda esta región. Es impresionante. Estamos en este lugar, San Juan, el pueblito de los compositores. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Marín y hoy estamos en San Juan del Cesar. Mira, hay un rosario de versos que dejó Hernando Marín escritos que se cantan por todos los 4 puntos cardinales. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta. Estas ciudades eran fundadas por obispos y las escuelas en esa época eran de la iglesia. Pero a este lugar llegaron unos obispos con una visión diferente de la vida. Una visión en la cual una de las grandes prioridades era la calidad de la educación. Entonces a la gente de este pueblito les enseñaron muy buen español, les enseñaron literatura y a escribir muy bien y con buena ortografía. No es una coincidencia que esta es una tierra de poetas. No es una coincidencia que en el vallenato este sea el lugar que ven a ser tantos compositores, que saben rimar muy bien las palabras y crear unas líricas. Todo tiene una razón de ser. Ese es el cholado de vodka, este es el cholado de tamarindo y este de María Farine. El que no quiera, que no quiera. No te vas a poner a que no se sabe. Y este de vodka nacional, este se lo tomaba. Y el diablo dice que cuidado con un engaño, que su dinero nunca cambia de valor. Aquí termina el día 1 de este recorrido.
visitando la cuna del vallenato y de los grandes ídolos que nos han regalado una herencia musical tan hermosa como la gente que aquí habita. Sin la existencia de los pueblos de La Guajira y su forma alegre y rítmica de entender la vida, los colombianos seríamos otra cosa. Pero esto hasta ahora comienza, porque en el próximo video vamos a recorrer lugares un poco más intensos, un poco más secretos y recónditos. A partir de acá, nos adentramos en territorio indígena, saliendo de Colombia sin salir de ella. Aquí comienza el recorrido por la nación guayú, el recorrido por la Guajira mística, salvaje y secreta. Esa vaina está como... No, también, hermano. Aquí cerquita hay un pueblo, aquí que se llama Los Pondores. Un tipo hizo una cometa con 60 láminas de zinc. Duró 4 días la cometa elevada. Y demandaron al dueño porque a las lavanderas no se le secaba la ropa. Este está igual que el del droguete, con la huella. Y que lo deja ahí el dron así. El dron se quedó sin batería y se lo encontró un cancuamito. El dron no alcanzó a llegar, compadre, y nosotros intentamos ir a rescatar el dron y cuando llegamos la comunidad reunida. ¿Cómo han cambiado los goleros? Mire, estos goleros ya son... No va a cambiar la... Ok. Venga.